En este vídeo vamos a ver propiedades de las funciones. Empezamos por los ceros. Los ceros de una función son los puntos del dominio donde la función se anula, es decir, los valores de x tales que f de x es igual a 0. Por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a menos x cuadrado más 1 y hacemos f de x igual a 0, obtenemos que los ceros de esta función son el 1 y el menos 1. En la siguiente figura se muestra la gráfica de la función que corta al eje x en x igual a menos 1 y x igual a 1. Simetría. Una función es simétrica respecto del eje y si para todo punto x de su dominio se cumple que f de menos x es igual a f de x. Una función que presenta este tipo de simetría se denomina función par. Una función es simétrica respecto del origen de coordenadas si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x para todo punto x en el dominio. Una función que presenta este tipo de simetría se denomina función impar. Por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a x cuadrado menos 2, es una función par. En la siguiente figura se muestra la gráfica, vemos que es simétrica respecto del eje y y que f de menos x es igual a f de x para todo x en su dominio. Otro ejemplo. Si consideramos la función f de x igual a x cubo, esta función es impar. En esta figura se muestra la gráfica. Se puede ver que la función es simétrica respecto del origen de coordenadas, que cumple que f de menos x es igual a menos f de x para todo x en el dominio. Periodicidad. Una función f es periódica si existe un número real positivo alfa tal que se cumple que f de x más alfa es igual a f de x para cualquier valor de x en el dominio de f. Al menor valor de alfa se denomina periodo de la función. Por ejemplo, la función seno de x es una función periódica con periodo 2π. Aquí podemos ver que f de x es igual a f de x más 2π igual a f de x más 4π. El menor valor posible de alfa es 2π, que es el periodo. Inyectividad. Una función f es inyectiva en un intervalo i de su dominio si para cualesquiera a y b distintos en el intervalo se tiene que f de a es distinto de f de b. Por ejemplo, vamos a considerar la función f de x igual a e elevado a x. Esta es una función inyectiva. Aquí tenemos la gráfica y vemos que, dado dos valores cualesquiera de x en su dominio distintos, sus imágenes también son distintas. Entonces, este sería un ejemplo de función inyectiva en todo R. Vamos con otro ejemplo de función. Si, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a menos 2x cubo más x más 1 no es inyectiva. Podemos ver en la gráfica que tomando y igual a 1 tenemos tres posibles valores de x. Se cumple que f de menos raíz de 2 partido por 2 es igual a f de 0 igual a f de raíz de 2 partido por 2 igual a 1. Por eso la función no es inyectiva.